Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Vanessa y el día de hoy les voy a enseñar la notación básica de un cubo 3×3. Después de esto, les voy a mostrar cómo es que se scramblea un cubo y les voy a poner dos ejemplos, los cuales ustedes van a poder ir haciendo a la par conmigo. Y al finalizar, les voy a mostrar cómo es que queda mi cubo revuelto. De esta manera, ustedes van a poder checar y compararlo para ver si su cubo está revuelto de la misma manera que el mío. Y así darse cuenta si les falta practicar un poco o si ya se aprendieron la notación y cómo es que se scramblea un cubo. Así que vamos a comenzar. Esto es Cubos Bayo Pachuca. Antes de comenzar como tal con la notación del cubo 3×3, quiero comentarles para qué sirve esta notación, por si es que tú vas comenzando en este mundo de los cubos. La notación es necesaria para que nosotros podamos hacer movimientos en el cubo, ya sea para revolverlo o para armarlo. Esta notación facilita la manera en cómo nosotros leemos dichos movimientos. Es mucho más fácil a decir, mueve la cara derecha una vez hacia atrás o la de abajo 2 veces. Eso definitivamente sería mucho más complicado. Así que la notación nos ayuda para que todos estemos, por decirlo así, en el mismo canal y sepamos de qué cara se habla específicamente en el cubo y cuántos movimientos tenemos que hacer, y así poder entender y aplicar correctamente los algoritmos. También quiero comentarles que en competencias oficiales, cuando se scramblean los cubos, la forma correcta de tomar el cubo es de esta manera, que la cara blanca quede arriba y la verde quede frente a ti. Así, todos los competidores les queda revuelto exactamente igual y ninguno tiene ventaja sobre otro. Dichos estos datos importantes, comenzamos con la notación. Tenemos que saber que cada cara se le da una letra y estas letras hacen referencia a su inicial en inglés. Todas estas caras giran conforme a las manecillas del reloj. Por ejemplo, la cara derecha es la letra R, hace referencia a right. Cuando nosotros solamente ponemos R, el movimiento es hacia acá. Para nosotros saber hacia qué lado gira cada cara, es necesario que la veamos de frente. Esta es nuestra cara derecha y el movimiento R sería hacia acá, conforme a las manecillas del reloj. Si nosotros queremos hacer un movimiento contrario a las manecillas del reloj, se utiliza esta nomenclatura. Se le pone un apóstrofe a cada letra. A eso se le llama R', el cual el movimiento sería contrario a las manecillas del reloj. Estos movimientos al principio podrían parecer algo confusos, ya que en las caras contrarias, por ejemplo la roja y la anaranjada, pareciera que los movimientos van encontrados. Les voy a poner el ejemplo. La cara de la izquierda sería la letra L, de left. Para nosotros saber hacia qué lado sería L normal, tenemos que ver nuestra cara de frente. Entonces, L sería hacia acá, sentido a las manecillas del reloj. Si nosotros quisiéramos hacer lo contrario, sería L', que sería hacia acá. Ahora, si nosotros tenemos así nuestro cubo, cuando nosotros solamente decimos R, es hacia acá, y L es hacia acá. ¿Ven a lo que me refiero? Que pareciera que los movimientos van encontrados. Lo que es muy importante tomar en cuenta es que para ver hacia qué lado es el movimiento, tenemos que ver nuestra cara de frente. Vamos a ver las otras caras. Para nuestra cara de frente es la letra F, de front. Como esta ya la tenemos de frente, pues F simplemente va a ser hacia acá y F' sería hacia acá. La cara de atrás, su letra es B. Cuando nosotros hacemos B normal, tiene que girar sentido a las manecillas del reloj. Y para saber cuál es su giro, vamos a voltear nuestro cubo y ponemos nuestra cara de frente a nosotros. Y entonces va hacia acá. Esto sería B y esto sería B'. Ahora, si nosotros tenemos así nuestro cubo, hay que hacer el movimiento desde este ángulo. Cuando nosotros hacemos B sería hacia acá y cuando hacemos B' sería hacia acá. Que como les menciono, pareciera que van en sentido contrario a la cara opuesta. Cuando nosotros hacemos F normal es hacia acá y B es hacia acá. Vamos con las últimas dos caras, que es la letra U, que hace referencia a up, que sería arriba, y sería hacia acá, U'. Y la cara de abajo es con la letra D, down, y D sería hacia acá. Para corroborarlo, ya saben, lo podemos ver de frente. Y D' sería para acá. Esta es la notación básica de un cubo 3×3.
Es necesario saber también que las caras intermedias tienen letras. No es tan común que las ocupemos, pero sí hay algunos algoritmos que las llegamos a necesitar, por eso es importante conocerlas. Tenemos 3 capas centrales. La primera capa que tenemos es esta. Esta se nombra la capa M, hace referencia a meridiano y gira exactamente igual que la capa L. ¿A qué me refiero? Si nosotros solamente queremos decir M, el giro sería hacia acá. Si nosotros nos referimos a M', sería contrario. La siguiente capa intermedia que tenemos es la de acá. Esta se le nombra E. Hace referencia a Ecuador. Si nosotros solo decimos E, va a girar exactamente igual que la cara D, la de abajo. Por lo tanto, E sería hacia acá y E' sería hacia el otro lado. Y la última capa intermedia que nos queda es la de la letra S, que sería esta de aquí. Y esta gira exactamente igual que la cara de enfrente. Por lo tanto, si nosotros solo decimos S, el movimiento sería hacia acá. Y si nosotros nos referimos a S', sería hacia el otro lado. Otra cosa que es importante saber sobre la notación es cuando nosotros vamos a hacer 2 giros. Por ejemplo, esto. Vamos a hacer F2. No importa hacia qué lado lo hagamos, porque como vamos a hacer 2 giros, al final quedará en el mismo lugar. Aquí estoy haciendo F2, voy a regresar mi cubo, y si yo hago F'2, va a quedar hacia el mismo lugar. La cara amarilla me queda arriba, entonces no hay problema hacia qué lado lo movamos. Regularmente en este tipo de movimientos siempre se pone la letra normal sin el apóstrofe. Entonces ya sea F2, D2, L2, solo lo ponemos así. Y ya depende de nosotros hacia qué lado lo queremos mover. Sabemos que el resultado al final va a ser el mismo. Otro dato importante es cuando nuestro algoritmo lleva la letra W. Esto significa que tenemos que mover tanto la cara que indica como la cara intermedia. A esto me refiero, por ejemplo, UW, tenemos que mover la U y la cara de en medio. Entonces, si solo dice UW sería hacia acá, si dice UW' sería hacia el otro lado. A eso hace referencia la letra W. Hay ocasiones en las que este giro también se puede representar con la letra minúscula, por ejemplo, como esto de aquí. Estas dos opciones es exactamente lo mismo, simplemente lo escriben de diferente manera, pero sí es necesario saber por si es que alguna vez nos encontramos alguna notación como esta. Vamos a ver otro ejemplo, la letra R. Suponiendo que diga RW, serían estas dos caras. RW' serían estas dos, o que también diga R mayúscula, R minúscula, sabemos que son ambas caras. Les voy a poner una anotación en la parte de aquí arriba para que veamos este ejemplo. Aquí en este ejemplo podemos ver que hay algo entre paréntesis y después está el por 2 y después seguimos con lo demás. Bueno, esto hace referencia a que lo que está entre paréntesis lo vamos a repetir 2 veces. Esta nomenclatura se ocupa en algoritmos que se tienen que repetir más de una ocasión. Específicamente donde yo la he visto más es cuando nosotros practicamos esto de finger tricks, que son como trucos para dedos, para que tus dedos se hagan más ágiles al momento de armar el cubo. Como el ejemplo que tenemos aquí, que se llama Sexy Mop, que es este. R-U, R'-U. Y si nosotros repetimos muchas veces este movimiento, al final regresaremos al estado original de nuestro cubo. Voy a hacer este algoritmo que tenemos aquí. F, y lo que sigue lo voy a repetir 2 veces. R-U, R'-U. Otra vez R-U, R'-U. Y regreso F. Bueno, obviamente ahorita se desarmó el cubo porque solamente es un ejemplo, pero a eso se refiere lo que está entre paréntesis, que tenemos que repetirlo el número que tengamos a un lado, que en este caso es 2. Por último, algo importante que tenemos que saber acerca también de la notación del cubo es que también existe algo que se llama rotaciones. Esto es cuando movemos totalmente nuestro cubo de lugar o de posición conforme lo estamos resolviendo. Entonces, estas notaciones van conforme a los ejes, que sería el eje X, el eje Y y el eje Z. El primer movimiento es sobre el eje X. Para poder girarlo sobre el eje X, es como si nosotros tomáramos nuestro cubo de la cara derecha y la cara izquierda por el centro.
y vamos a hacer el movimiento. Si nosotros lo giramos una vez hacia allá, ese movimiento de rotación es X. Si nosotros lo hacemos hacia abajo, ese movimiento de rotación es X'. Esto es necesario, como les decía, porque hay algunas ocasiones en las que en los algoritmos aparece que rotemos nuestro cubo para que el algoritmo que sigue lo apliquemos desde otra cara. Y pues es mucho más fácil si giramos nuestro cubo. La siguiente rotación es sobre el eje Y. Para poder hacer esta rotación es como si tomáramos nuestro cubo de la cara de arriba y la cara de abajo. Y lo vamos a hacer girar sobre su propio eje. Para que sea Y, lo vamos a hacer hacia acá, esto sería Y, y si nosotros queremos hacer Y', sería hacia acá. Y el último eje que nos queda es el eje Z. Para poder girarlo en este eje, tenemos que tomar nuestro cubo de la cara F y de la cara B, y vamos a hacer el siguiente movimiento. Si nosotros queremos hacer Z, sería hacia acá, esto sería Z, y si nosotros queremos hacer Z', sería hacia allá. Ahora sí, esta es la notación básica de un cubo 3×3. Es importante que la practiquemos y que nos la aprendamos para que nosotros podamos entender los algoritmos que vienen más adelante y también saber cómo es que podemos revolver nuestro cubo. Ahora, voy a ponerles un scramble aquí arriba, el cual vamos a hacer juntos para practicar la notación del cubo de Rubik. Y vamos a ver si al final nos queda de la misma manera revuelto nuestro cubo, que en teoría pues debería de quedar. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro cubo de esta manera. Cara verde frente a nosotros y la cara blanca arriba. Y vamos a hacer el siguiente algoritmo. U2, B2, L2, U, L2, F2, R2, D', L2, D', R2, F', R, B', L2, B, U, B, D, R' y B. Listo, así me quedó mi cubo. Voy a estarles poniendo aquí una imagen de cómo es que tienen que quedar todas las caras del cubo y podemos irlas corroborando una por una. Así que si también te quedó así este cubo, perfecto. Estás ya aprendiendo a scramblear correctamente tu cubo y ya te sabes la notación del cubo de Rubik. Voy a poner otro ejemplo por si todavía quieres seguirlo practicando y confirmar que lo hayas hecho de la manera correcta. Listo, nuestro siguiente ejemplo es este. Recordemos la cara verde enfrente y la blanca atrás. Y hacemos el siguiente algoritmo. B2, L2, U2, F2, R2, D2, R2, U, R2, F', U2, F2, R, U', L', U', R2, F', D y L'. Así me queda. Lo mismo, aquí está la imagen para que ustedes puedan ver si les quedó correctamente scrambleado el cubo y que sigan practicando y se den cuenta si les falla algo. Así que me despido de este video armando el cubo de Rubik. ¡Yay! Por el video de hoy llegamos al final. Espero que les haya servido muchísimo y que hayan aprendido cómo es la notación del cubo y cómo es que se puede scramblear. Si tienen alguna duda o algún comentario, me lo ponen aquí abajito y con gusto les voy a contestar. Nos escuchamos en el siguiente video. Bye.